Buenas tardes. El Renacimiento fue un movimiento cultural, filosófico y artístico que transformó profundamente a Europa entre los siglos XV y XVI. Surgió inicialmente en Italia, especialmente en Roma y Venecia, y luego extendió todo el continente. Su principal característica fue el regreso a las ideas de las antigüedades clásicas, es decir, a los valores y conocimientos de Grecia y Roma. Durante la Edad Media, la religión había ocupado un papel centra en la vida de las personas y el pensamiento europeo. Sin embargo, en el Renacimiento se produce un cambio de mirada. El ser humano pasa a ocupar el centro del universo. A esta idea se le llama antropocentrismo y significa que el hombre debería ser protagonista de, de su propio destino. La razón, la ciencia, la belleza y la observación de la naturaleza comenzaron a ser las guías para entender el mundo. La imprenta fue una de las innovaciones más decisivas en la historia de la humanidad, inventada por Johannes Gutenberg alrededor de 1440. Permitió reproducir textos escritos de manera mucho más rápida, precisa y económica. Antes de la imprenta, los libros eran copiados a mano por monjes en los monasterios. Este proceso podía tardar meses o incluso años, y hacia los libros fueran muy escasos y costosos, al alcance solo de los ricos o educaciones religiosas. Con la imprenta de tipos móviles metálicos, Gutenberg cambió todo. Ahora era posible fabricar cien- cientos de copias de la misma obra en poco tiempo. La literatura del Renacimiento español refleja el espíritu de armonía y equilibrio propio de la época. Los escritores buscaban la perfección formal, la claridad del lenguaje y imitaciones de los modelos clásicos. El amor, la belleza, naturaleza y la razón son los grandes temas de este periodo. Uno de los autores más representativos fue Garcilaso de la Vega, considerado el introductor del verso italiano en España. Su poesía está llena de sensibilidad, musicalidad y equilibrio. Habla de un amor idealizado, muchas veces inalcanzable, que se inspira en el concepto del platónico. Otro gran autor fue Fray Luis de León, poeta y fraile quien unió el pensamiento religioso con la belleza poética. En sus obras aparece la búsqueda de la paz interior, la armonía con la naturaleza y la unión con Dios. Su poema Vida retirada es claro ejemplo de ese ideal de serenidad. Finalmente, San Juan de la Cruz llevó la poesía mística a su punto más alto. Su lenguaje combinaba lo espiritual con lo poético, y sus versos expresaban el anhelo del alma por unirse a lo divino. En conjunto de la literatura renacentista española celebra la razón y la belleza, pero también la espiritualidad y la perfección moral. El barroco surge en el siglo XVII como respuesta al equilibrio y la serenidad del Renacimiento, y el Renacimiento miraba la vida con optimismo. El barroco lo hacía con preocupación y desencanto. En el mundo se percibía un lugar inestable, lleno de contrastes entre la apariencia y la realidad, la riqueza y la pobreza, la vida y la muerte. En la literatura barroca, el lenguaje se volvió más complicado, lleno de metáforas, luego de palabras y contrastes. Se buscaba sorprender al lector, mostrar la belleza a través del artificio. Uno de los mayores exponentes fue Luis de Góngora, maestro del
dificultarismo, un estilo que se caracterizó por su lenguaje culto, referencias mitológicas y construcción complejas. Por otro lado, Francisco de Quevedo representó el conceptualismo, un estilo más directo pero lleno de ingenio y profundidad en sus obras. Hay una fuerte crítica a la hipocresía, a la corrupción y a la fugación de la vida. Lope de Vega, por su parte, revolucionó el teatro español. Escribió cientos de comedias donde combinó la emoción, el humor y la reflexión moral. El barroco, la literatura se convierte en espejo del alma humana, mostraba sus luces y sombras. Don Quijote de la Mancha, escrita por Miguel de Cervantes Saavedra, es una de las obras más importantes no solo de la literatura española, sino de toda la literatura universal. En 1605 y la segunda en 1615, Cervantes logró crear una obra profundamente humana, llena de ironía, humor y reflexión. El protagonista, Alonso Quijano, enloquece de tanto leer libros de la caballería y decide convertirse en un caballero andante bajo el nombre de Don Quijote. Su fiel escudero Sancho Panza lo acompaña en serie de aventuras, donde la realidad y la fantasía se mezclan constantemente. Don Quijote representa el idealismo, el deseo de cambiar el mundo con valentía y justicia. Sancho, en cambio, encarna el realismo, el sentido común y la experiencia. Esta dualidad entre ambos personajes simboliza el conflicto interno entre los sueños y la realidad. Cervantes también usa la novela para criticar la sociedad de su tiempo, la nobleza vacía, la ignorancia, la injusticia, la locura colectiva por las apariencias. Don Quijote es considerada la primera novela moderna donde en ella conviven muchas voces, puntos de vista y estilos. Cervantes logra que los personajes piensen, evolucionen y se enfrenten a sus propias contradicciones en su obra viva, que sigue siendo leída y interpretada hasta hoy. El Renacimiento no fue solo una época de cambios en el arte, sino una autenticidad de la revolución en la forma de pensar. Abrió las puertas a la ciencia moderna, al humanismo y a la libertad de pensamiento. La imprenta permitió que las ideas circularan, la literatura exploró a condición humana y la filosofía colocó al hombre como centro del universo. Su influencia se extendió por siglos. El arte renacentista inspiró movimientos posteriores. La literatura sentó las bases del realismo. La novela moderna, el pensamiento físico preparó el terreno para descubrimientos que cambiaran el mundo. Don Quijote de la Mancha, símbolo de esta herencia, sigue siendo el espejo de la humanidad. En él reúne el idealismo del Renacimiento y las reflexiones del Barroco, mostrando los sueños y la razón, la locura y la sabiduría pueden convivir en misma alma. El legado del Renacimiento está presente cada vez que el